Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy voy a hablarte sobre mi experiencia del parto en casa y te voy a explicar también cuáles son un poco como los pasos a seguir a la hora de buscar una partera o matrona de parto en casa. Vale, yo empezaría un poco por la pregunta de cómo decidí parir en casa. Como ya sabéis, desde siempre me ha encantado observar la criatura humana, he trabajado mucho con niños y tenía muy claro que quería ser madre, ¿no? Entonces yo creo que hay en ese momento de que, bueno, desde muy pequeña ya tenía eso claro, ¿no? Pues te vas como fijando en cosas que igual otras mujeres hasta que no les llega ese sentimiento de querer ser madres, pues no se han fijado, ¿no? Entonces yo es como que tuve todo el recorrido de mi vida para fijarme en cosas, escuchar historias, ¿no? De partos y bueno, ir nutriéndome, a veces aunque no nos demos cuenta, ¿no? Está todo ahí a nuestro alcance y es solo estar un poco atentas y ya te llega, ¿no? lo que estás buscando. Entonces, en mi caso, yo a los 18 años, como publiqué en un post, ya por fin pude hacerme mi primer tatuaje, que lo llevaba pidiendo un tiempo, y pues me lo hice aquí atrás, ¿no? A la altura del sacro, donde luego en sí es donde pinchan, ¿no? la epidural. Yo me lo hice aquí porque me gustaba la zona y ya está, no tenía, o sea, ningún inconveniente, ¿no? Cuando la gente me empezó a ver el tatuaje, la mayoría, o sea, sobre todo las mujeres, me decían, pero ¿cómo te lo has hecho ahí que luego no van a poder ponerte la epidural, ¿no? Y, joder, era un comentario que se repetía un montón y yo decía, o sea, yo tenía claro, en plan, pues es que yo no me voy a poner la epidural, ¿no? Pero había momentos que dudaba y decía, jolines, si todo el mundo me lo está diciendo, ¿por qué será, no? Pero dentro de mí estaba como muy convencida de, en plan, no sé, tenía un convencimiento de que no porque me creyera yo más fuerte ni nada, pero como que eso algo me chirriaba, ¿no? De que eso no tenía por qué ser siempre la epidural y que yo no tenía por qué necesitarla, ¿no? O sea, yo me consideraba como que era, no sé, me sentía como fuerte, no tenía como miedo al parto así y bueno, entonces fue pasando el tiempo y ya fue ahí cuando ya decidí hacer la formación de doula. Antes de hacer la formación de doula yo ya había visto muchos vídeos de partos, había leído cosas y tal. Y ya una vez en la formación de doula es cuando yo ya, aunque todavía no estuviera embarazada y así, ¿no? Empiezo a informarme de qué matronas podía ver de parto en casa a mi alcance, como si dijéramos en ese momento, en ese lugar donde yo vivía, ¿no? Y vas cogiendo contactos y bueno, pues eso se quedó ahí de alguna manera. ¿Cómo contacté con la matrona de parto en casa? ¿La conocía? ¿No la conocía? ¿Cómo fue el proceso? Una vez yo ya realicé mi formación de doula, me fui a México, hice un viaje a México para conocer la partería tradicional mexicana y allí conocí a una mujer que era francesa, pero llevaba ya 8 años viviendo allá en México y había estudiado la partería mexicana y era partera mexicana allí. Entonces, bueno, conectamos muy bien en apenas 24 horas y ella iba a hacer un viaje para Francia, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues cuando tú vengas para aquí, yo voy a estar en el País Vasco y hacemos juntas algún taller, ¿no? Fue entonces cuando creamos el taller de rebozo, cuando conocí a mi partera, o sea, a mi matrona de parto en casa, que en ese momento no sabía que fuera a ser ella, ¿no? Ella se apuntó al taller de rebozo para aprender la técnica de rebozo mexicano y bueno, y yo sabía que era matrona y que asistía a partos en casa pues en Vitoria, ¿no? Y entonces luego ya esto pasaría en el 2015 y en el 2017, cuando yo ya me quedé embarazada, luego coincidí con ella también en otra formación de lactancia materna. Cuando yo ya me quedé embarazada, yo recuerdo, ¿no? a esta matrona
y me pongo en contacto con ella. Entonces, en principio, tenía que cuadrar, no sabía fijo si tenía disponibilidad para mi fecha porque se le solapaba un poco con otra mujer. Entonces me dijo, bueno, yo en principio casi seguro que sí, pero bueno, si puedes también como buscar otra alternativa o lo que sea, tal. Entonces, bueno, yo abrí un poco el abanico y contacté con diferentes pues matronas, ¿no? ¿Qué pasa? Que en ese momento muchas de ellas, que bueno, tampoco hay tantas porque hay como 3, 4 así puedes encontrar que vayan a Vitoria, ¿no? Justo habían sido madres y no estaban en activo en ese momento. Luego el grupo de Magale, por ejemplo, de Guipúzcoa, en ese momento no se movían de Guipúzcoa, entonces no iban a ir hasta Vitoria. Contacté con unas de Burgos también, que no recibí al final respuesta. Y bueno, así buscando, ¿no? Por unos momentos pensaba yo que no iba a tener matrona y resulta que no nos habíamos como entendido bien, ¿no? Entonces yo ya cuando le escribo a Silvia, joder, no encuentro a nadie, al final no voy a poder ir en casa, y me dice, ¿cómo que no encuentras a nadie? Que yo sí puedo, lo que pasa que igual ando un poco justa y tal, pero que sí que puedo. Entonces fue como, ay, qué bien, vale, no voy a poder seguir haciendo el parto en casa, ¿no? ¿Cómo trabajan la mayoría de matronas o parteras de parto en casa? Hasta lo que yo conozco a día de hoy, aquí en el territorio del País Vasco, Navarra, la manera que tienen de trabajar es, entran dentro de, o sea, ellas tienen también como sus protocolos, si dijéramos, ¿no? Igual solo se desplazan máximo a 1 hora de su vivienda. Al lado de tu casa, por lo menos a máximo 40 minutos, tiene que haber un hospital. Luego ya cada una, las visitas que haga previas al parto y al posparto también depende de cada matrona o partera. Y el precio más o menos están más o menos todas parecido. Las matronas están entre 2.000, 2.100, igual un poco menos, un poco más, así por ahí. Y luego hay parteras que siguen trabajando como se trabajaba antes, ¿no? Y lo que piden es la voluntad. Entonces es un precio abierto que cada cual da lo que considere, lo que tenga en ese momento, paga como puede, ¿no? ¿En qué me baso a la hora de elegir mi matrona o partera de parto en casa? Vale, para mí yo soy muy de dejarme llevar por lo que me emociona, por el sentir, ¿no? Más de igual, más de lo racional y de lo intelectual, me dejo llevar más por la conexión que pueda haber, ¿no? Con esa otra parte, ¿no? Entonces, en mi primer parto, mi única opción finalmente era estar acompañada por Silvia y Dani, porque Dani también es matrón, lo que pasa es que él trabaja tanto en lo público como a nivel de parto en casa, entonces él podía ser que estuviera o que no estuviera en el parto, depende si tenía turno o no tenía turno, lo que sea. Entonces Silvia era como mi matrona sí o sí, y luego estaba Dani también. Entonces se hacen unas previas consultas, o sea, tú quedas con ellos, hablas, tal, para conocerse. Y ahí pues se ve un poco, ¿no? Si, bueno, tanto la matrona decide si, pues por cómo sea el embarazo, por cómo sean las circunstancias, dónde esté la casa, la distancia al hospital, todo eso, si acompaña al parto o si no. Y la mujer también y la pareja deciden si quieren ser acompañados o acompañadas por esa matrona, ese matrón de parto en casa. En mi caso, yo, Silvia, siempre lo hemos dicho, tanto Gorka como yo, le vemos que es muy profesional, que sabe mucho, se actualiza, ha salido del sistema público para dedicarse al parto en casa, que eso dice mucho de ella también, ¿no? Porque no es fácil dedicarte al parto en casa, tienes que estar de guardia durante un mes con cada mujer, en cualquier momento te pueden llamar, no puedes hacer planes, o sea, es como muy
es una entrega brutal, o sea, me parece que es la leche y me enfada mucho cuando la gente dice que es muy caro y que de qué van y no, porque hay mucho trabajo detrás y tienen que estar un mes de guarda, o sea, tú piensas que tienes a una persona ahí durante un mes para ti, pendiente de lo que pase, de lo que no pase, cualquier duda que tengas están ahí. Haces aparte las visitas presenciales, que eso también es tiempo que dedican a estar contigo, y luego las del posparto, ¿no? Entonces, bueno, a mí sinceramente me parece que yo bien a gusto lo pagué y lo seguiré pagando. Que estaría súper bien que la seguridad social cubriera eso, que nos diera la oportunidad a cada mujer realmente de elegir dónde quiere parir. Sería lo mejor, hay países que ya lo tienen y aquí se está intentando y ojalá nuestras hijas puedan disfrutar de eso, ¿no? De elegir realmente si quieren ir al hospital, si quieren ir a una casa de partos, si quieren que sea en su casa, que haya opciones para cada mujer, ¿no? Para cada familia. Entonces, como iba diciendo, para mí lo importante es como esa conexión, ¿no? Porque al final el día del parto es muy íntimo, ¿no? Y tienes que estar como confiada y tranquila de esa presencia de las personas que vayan a estar ahí, ¿no? A mí en su día me faltaba una parte más espiritual, más de contacto con mi matrona, pero era consciente de que también era mi única opción para parir en casa, ¿no? Entonces dije, ya está, esta mujer me va a dar la oportunidad de parir en casa, que es lo que realmente quiero, ¿no? Y la verdad es que luego en el parto me sorprendió gratamente, o sea, estuvo muy tranquila, no sé, mucha calma, me transmitió, me dio algún masaje, no sé, como me sorprendió gratamente, o sea, noté más ahí su contacto que igual en las visitas previas. Y ahora, en este siguiente parto, algunas no me preguntabais que eso, que no, por qué no he elegido a la misma matrona o tal. Pues por dos razones, básicamente. La primera, porque yo necesitaba, me apetecía estar con alguien esta vez que acompañe mi parto pues de una manera más conectada a cómo siento yo el parto, ¿no? No tanto igual desde el intelecto y desde el controlar cómo es el proceso, sino desde el amor. Entonces, quería a alguien que entendiera el parto como yo lo entiendo y creo que es la manera al final como más sencilla, ¿no? de parir y de estar acompañada y sentirse a gusto. Y la otra razón básicamente porque Silvia acompaña los partos en Vitoria, puesto que tiene 3 hijos y bueno, por su logística acompaña los partos en Vitoria. Yo ahora vivo a 40-45 minutos de Vitoria, entonces una cosa sumada con la otra directamente lo descarté porque eso me apetecía otro tipo de acompañamiento en el parto. No quiere decir que no estuviera yo, que no me gustara cómo me acompañó Silvia. Sí que, bueno, ya lo contaré en el vídeo de mi parto, pero sí que si tengo que decir algo de alguien sería de Dani. Él sí que siento que influyó de manera no muy positiva en momentos en mi parto, ¿vale? Entonces, bueno, sin más, esta vez me apetecía algo más cercano y más amoroso y más de eso, básicamente de que la persona que tengo ahí sienta y viva el parto como pues más cerca de como yo lo vivo, ¿no? Y nada,
quedamos con ellas el otro día para conocernos. Como he dicho antes, siempre es como las dos partes tienen que conectar, ¿no? Y tienen que estar de acuerdo con el acompañamiento, ¿no? Entonces, la verdad es que estuvimos súper a gusto. A Gorka sí que al final la diferencia entre matrona y partera, matrona, como lo tenemos aquí conocido, es la mujer que estudia primero los años de enfermería y luego se especializan, ¿no? Es como que están muchos años estudiando y sin embargo la partería tradicional también estudian, pero se traspasa, es como que van aprendiendo la sabiduría de abuelas a mujeres más jóvenes, ¿no? Y van, luego ya cada partera se hace sus cursos o se estudia y se informa según lo que ella vaya sintiendo. Sí que ahora ya hay como escuelas también de partería tradicional, como más reglado y tal, pero en sí el origen es como que una transmisión, ¿no? De sabiduría de unas mujeres a otras, ¿no? Entonces eso es algo que igual hay personas que les echa un poco para atrás, que no confían tanto, porque no son unos estudios reglados, porque lo que sea, ¿no? Y a mí, nada más lejos de la realidad, a mí me pasa al contrario, ¿no? Que me parece que alguien que ha aprendido algo por propio interés, por esa inquietud, pues porque ha sido lo que le ha llamado realmente, ¿no? Ha sido realmente algo como más de corazón, vocacional y tal. Me da más confianza porque pienso que ha sido un estudio más profundo, más a cuerpo, más, ¿no? Más sentido que alguien que igual ha hecho un poco más como el ABC, ¿no? De los estudios y tal. Entonces, bueno, eso ya cada cual pues tiene que ir con lo que sienta y con lo que le deje más tranquila, ¿no? Entonces, en este caso sí que Gorka, que es más que necesita como entender todo muy bien y tiene como más una lógica más pues como científica o como más así, que yo soy más que pues él necesitaba como estar con ellas y hacerles preguntas y nada, la verdad es que estuvimos y súper a gusto, tanto él como yo. Y parece que ya está, que nos van a acompañar el gran día y así es como hemos elegido, básicamente pues con el corazón. Yo lo he elegido con el corazón. Yo en el momento de que ya hablé con Katy, que se llama una de las, bueno, la partera, la otra chica es doula también y bueno, también sabe de partería, está aprendiendo ahora a través de Katy. Cuando hablé yo ya con ella por teléfono, yo ya lo tenía casi que decidido, ¿no? Así que claro, siempre es mejor luego pues conocerse en cuerpo, estar un rato, hablar y tal. Y nada, que vamos, que estoy encantada, que tengo muchas ganas y eso, pues nada. Cualquier duda que tengas, me lo puedes escribir en comentarios y te respondo tranquilamente. Seguramente me haya dejado cosas, pero bueno, pues iré haciendo más vídeos sobre el tema si os interesa. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. ¡Mua! Fuerte apapacho. ¡Chao!